alguien más? Amén. Amén. Pues como ya la pastora pues oró, ya le hemos pedido al Señor y le hemos dado las gracias adelantadas por todo lo que nos va a hablar en esta noche. Entonces por favor busquen ya, vamos a seguir en Éxodo capítulo 15 hoy, ya que la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 13 y el capítulo 14, entonces hoy seguimos los próximos dos capítulos que van a ser el capítulo 15 y el capítulo 16 de Éxodo. En lo que preparaba pues el estudio para esta noche, hasta ahorita que vengo ya, recuerdo que tenemos acostumbrados a hacer un pequeño repase de los últimos dos capítulos, pero hoy va a ser mucho más breve, ya que pues el Señor no me dio un repasito de los últimos dos capítulos, pero sí va a haber un punto en lo que vamos leyendo en el capítulo 15, donde vamos a retroceder un poquito al capítulo 14, porque hay un detalle interesante de cuando la palabra habla de las columnas, una de nube en el día y otra de fuego por la noche. Hay un detalle que yo le pregunté al Señor, pues, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? Porque vamos leyendo el Antiguo Testamento y van a ver muchas cosas en lo porvenir y aún tal vez en lo que estudiamos hoy, que leamos y tal vez pensemos, pues Dios está dando un montón de reglas, parece que está enojado porque está castigando a mucha gente, y pues está bien, tengamos siempre en mente y en corazón que ya esto, lo que estamos estudiando, hasta que no lleguemos a Mateo y al Nuevo Pacto, lo que estamos leyendo es cómo Dios bregaba con las personas antes. Ya Él, antes de Cristo, tuvo que hacer cosas de manera diferente, pero hoy en día, gracias a nuestro Salvador Jesucristo, ya Dios brega con nosotros de un poquito diferente manera. Siempre aún entre los detalles del Antiguo Testamento va toda la palabra de Dios punta hacia Jesús, entonces siempre podemos ver comparaciones de cómo se hacía en el Antiguo Testamento y qué es lo que la palabra dice allá y cómo se conecta hoy en día con el nuevo pacto en que vivimos nosotros. Entonces vamos a no retroceder hasta el 14, hasta que leamos hasta el versículo 13 y el versículo 13. Entonces, como tenemos siempre acostumbrado, vamos a leer del principio del capítulo, luego vamos a tomar pausa en ciertos versículos o después de ciertos versículos para hablar un poco de lo que estaba pasando ahí. Y pues Éxodo 15, antes de leer de 1 al 13, en el versículo 1 dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Entonces ahí ya da y comienza a dar los detalles del por qué están haciendo ese cántico en honor. Y en Éxodo 14, lo que estuvimos estudiando la semana pasada, fueron muchos milagros, pero al cual están dando honor en ese cántico. Donde comienza el Éxodo 15, pues está dándole honor al Señor por lo que acaba de hacer con el Mar Rojo, abriéndolo, haciendo pasar a los israelitas por tierra seca y destruyendo a sus enemigos o a los egipcios que iban persiguiéndolos. Y en Éxodo 14, versículo 13, allí el Señor les decía por medio de Moisés: no tengan miedo. Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones
que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos, y eso pues culmina la razón por qué el pueblo de Israel y Moisés estaban entonando este cántico, porque pudieron ver esa palabra cumplida. Fueron testigos de la salvación que el Señor realizó en favor de ellos, y ya no miraban más a los egipcios. Y pues hoy en día también todos los que estamos, pienso que hemos recibido al Señor y la salvación que Él ofrece. Entonces también, aunque el estudio es de 15 al 16, ese versículo 13 del capítulo 14 vamos a estar refiriendo a Él, porque el Señor siempre, hoy en día y por todo el Nuevo Testamento, se encuentra cuando Jesús mismo o otros, escribiendo por medio de inspiración del Espíritu Santo, escribieron palabras similares y decían: no tengan miedo, no temas. Y pues de ahí vamos hacia adelante. Entonces Jesús hoy en día nos dice lo mismo, nos dice que no tengamos miedo, no importando lo que tengamos al frente, sino que nos enfoquemos y nos recordemos de la palabra que Dios nos ha dado. Y pienso que con lo poquito que estaba compartiendo la pastora al principio, ya el Espíritu Santo iba conectando, porque vamos a hablar mucho de la palabra de Dios que nos ha dejado, sus promesas que están en ella contenida, y la importancia de eso, porque en lo que leamos vamos a ver que los israelitas, como fueron humanos igual que nosotros, llegaron tiempos donde estaban, en esta palabra dice, murmuraban o pues se quejaban de ciertas cosas, y vamos a ver cómo el Señor responde. Él no escucha sus murmuraciones y luego les manda un rayo para que se callen, como muchos en el mundo piensan que Dios es. Dicen que Dios es un Dios enojado, que no ama, que manda ciertas cosas malas para enseñarnos algo, y hoy en día bajo el nuevo pacto ya no es así. Entonces Éxodo, vamos a leer 15 del versículo 1 de vuelta hasta el 11, y el 13, el 11 vamos a hablar un poquito sobre una palabra que nos va a transicionar hacia el versículo 13. Éxodo 15:1, como leímos, dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, revela su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Aleluya. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo,
repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Y allí en el versículo 11, en lo que preparaba esto, yo dije, pues ¿qué es eso de portento? Honestamente nunca había visto esa palabra, entonces me puse a buscar qué significa y pues ya saben qué es. Gracias por su paciencia, pero si no saben, un portento es un hecho que produce admiración por tener cualidades prodigiosas o milagrosas. Y eso de prodigiosa, ¿verdad? Una calidad prodigiosa es que nadie se puede explicar lo que pasó por medio de las leyes de la naturaleza. Y eso lo vemos por todo el mundo hoy en día. Gente que argumenta con uno o trata de hacer debate contra la palabra de Dios, en eso se basan, ¿va? En las leyes de la naturaleza. ¿Cómo es que va a haber ocurrido eso y eso y eso? Lo creemos por la fe. Amén. Entonces, eso es el gran paso que los que hemos podido aceptar la invitación de Jesús a ser sus hijos y ser parte de su familia, todo el mundo lo ha hecho o lo va a tener que hacer cuando sea su tiempo por fe. Esto no es por una ley de la naturaleza, pero un portento estamos viviendo todos nosotros hoy en día. Un hecho que produce admiración por tener cualidades milagrosas. Cuando usted se mira al espejo cada mañana o cada vez que está afeitándose, lavándose la boca, haciendo lo que sea en el baño, usted puede pensar por un momento y realizar esa verdad. Yo soy un portento. Dios es mi creador. Dios, no me explico cómo Él sabe cuántos pelos tengo en mi cabeza. No me explico cómo Él sabe todos mis pensamientos, todos los días de mi vida, que ya he vivido, lo que estoy viviendo hoy en día y lo que está por vivir. Dios lo sabe todo de mí, entonces somos un portento, somos portentos, porque hemos sido todos hechos a través de un milagro de Dios. Amén. Y en los próximos 2 versos vamos a leer y tomar otra pausa. Pues el verso 12 dice: extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Repito 13, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. No por su ira nos tira en confusión, porque Dios no es el padre de la confusión. Ese es el Dios de este mundo, que es nuestro enemigo Satanás. Él es el autor de la confusión y quiere que nos confundamos y no entendamos lo que nos dice la palabra. Pero ahí está clarito: por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Y el hecho, como ya he dicho, el hecho de que todos los que estamos aquí estemos hoy es un portento. Cada uno de nosotros viniendo de diferentes familias, de diferentes crianzas, de diferentes antecedentes, y Dios, como leímos en su grandeza y santidad, sabíamos todos los que íbamos a estar aquí en esta noche para bendecirlo a Él,
medio de los cánticos, por medio de nuestra concentración y enfoque en lo que nos quiere decir, y somos bendecidos por Él, por su palabra. En su amor nos guía porque nos ha rescatado. Y la segunda parte del versículo 13, cuando dice, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. El detalle importante es donde dice, por tu fuerza, porque por nuestra fuerza vamos a hacer muchos errores igual que los israelitas, y un viaje que tal vez tome 1 año o 2 años que el Señor tiene para nosotros en nuestro plan de vida, si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, quizás nos tome más tiempo o menos, pero no vamos a llegar logrando todo lo que Él ha tenido planeado para nosotros en cada paso que vamos hacia esa santa morada. Pues los israelitas iban hacia la tierra prometida, y igual nosotros vamos hacia obtener o heredar las promesas que Él tiene escritas por y para nosotros en su palabra. Busquen conmigo, les vamos a tomar pausa ahí en el 13 y luego regresamos a seguir, pero busquen el Salmo 130. Salmo 130 es cortito, es nomás 8 versículos. Vamos a leer completo y hablar del versículo 3 y conectarlo con lo que había dicho, un pequeño repase del Éxodo 14, cuando el Señor dice en su palabra que una columna de nube los guiaba por día y una columna de fuego los guiaba por noche. Vamos a leer un poquito después del Salmo 130, un detalle que dice que pues se cambió un poquito el plan, pero hubo una razón por lo que pasó así, y luego lo conectamos con lo que leemos aquí en Salmo 130. Salmo 130 es un cántico de los peregrinos y dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? O otras versiones dicen, ¿quién, Señor, sería o se mantendría en pie? Versículo 4 dice, pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza, no en mis propias fuerzas. En su palabra he puesto mi esperanza. Versículo 6 dice, espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Y ese va a ser un detalle que vamos a conectar con el Éxodo 14, porque los centinelas, esperando la mañana, era para pues, que tuvieran visión, para que pudieran ver, para hacer su próximo paso en el ejército, en el grupo que andaba. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, así tú, Jehová Nisi, así tú, hermano Alex, pastora Ana, hermana Aide, así tú espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Ya después de Jesús haber venido a esta tierra, nos ha redimido de todos nuestros pecados. Por eso, confiadamente, todos, no importando cuál sea las circunstancias o quién nos esté persiguiendo o de la manera que el enemigo nos esté persiguiendo, podemos confiadamente, así como los centinelas, esperar
en el Señor, porque en Él hallamos perdón, en Él hallamos y encontramos el amor inagotable y plena redención. El detalle pues del versículo 3 es para ver que como cristianos uno tiene decisión de poder, cómo puede uno usar su pasado. O sea, uno al pensar y mirar atrás hacia las memorias de todo lo que ha pasado, hay varias formas de que uno pueda responder a lo que ha experimentado en su vida. Y en el Salmo 130, versículo 3, allí el Señor nos está recordando de que nuestro pasado, con tan difícil tal vez que haya sido, con tanto que hemos tal vez aprendido de Él ni se recuerda de tus pecados que hiciste ayer, que hiciste más temprano hoy, ni tampoco de los que vas a hacer mañana o la semana que viene, porque Él no toma en cuenta los pecados. En Él hallamos perdón y por eso Él debe ser temido, o otras versiones dicen debe ser reverenciado, darle respeto y honor. Y pues cuando estamos en esa intersección de Señor, se me está viniendo a memoria esto que me pasó, esto que me dijeron, pues allí es donde nosotros tenemos decisión de aceptar o recibir la preocupación o la ansiedad que tal vez esté tratando de venir con pensamientos del pasado, o enfocarnos en la verdad que dice la palabra, que en Él hallamos perdón por todo lo que hemos hecho. No importa cuán grande uno piense que haya sido el delito, para el Señor pecado es pecado. El mentir es igual que salga uno hoy y vaya a matar a alguien, ¿verdad? Pero cualquiera que sea nuestro pasado, en Él hallamos perdón, y esa es una verdad que nos hace libre, porque muchas veces el pasado es lo que puede engancharnos o estancarnos de que sigamos hacia al frente. Y pues con eso dicho, vamos a leer en Éxodo 14, lo que estuvimos estudiando la semana pasada, pero este detalle, ¿verdad? Lo leímos, pero la semana pasada como que no era para ese día el mensaje o el detalle que vamos a ver, pero hoy el Señor quiere recordarnos que es importante en qué nos fijamos. Como cristianos podemos ir toda la vida fijándonos en la culpa del pasado, en lo que hemos hecho, en vez de fijarnos en lo que ya Jesús ha hecho. Ya Jesús ha pagado por todos esos pecados. Y en los versículos 10 al 14 de Éxodo 14 vamos a ver la palabra donde dice se fijaron. Entonces, Éxodo 14, 10 al 14 dice así: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ya cuando se han fijado y miraban de tan cerca que venían los egipcios, eso los llevó a producir algo con sus palabras. Y a Moisés le reclamaron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto.
Y el versículo 13 no dice que Moisés le dio sus cachetadas o sus nalgadas por ser desagradecidos, igual que Dios no lo hace con uno, con tal, ¿verdad? Nosotros podemos haber momentos que igual que los israelitas decimos: Señor, ¿por qué me sacaste de mi país? Si hoy aquí en los Estados Unidos estoy sufriendo esto, el otro. Señor, ¿por qué me sacaste de aquel trabajo si allá estaba mejor y hoy en día estoy sufriendo y esto y el otro? Y igual que Moisés, Jesús nos dice lo que ya hemos leído en el versículo 13: no tengan miedo. Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo, no mañana ni la semana que viene, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Aleluya. El Señor presentará batalla por ustedes. Y eso se conecta con lo que acabamos de leer. Vea, no lo tienen que volver a buscar, pero en el Salmo 134 leímos: pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Entonces, igual de la manera que Moisés les recordó al pueblo de Israel: no tengas miedo, yo no me he olvidado que el Señor nos dio palabra, el Señor nos dio promesa, y aunque estén por ahí pisándoles los talones los egipcios, eso no cambia lo que Dios nos ha dicho. Y de la misma manera a nosotros nos dice: no tengan miedo, porque no importando las circunstancias, no importando el sufrimiento que tal vez estemos pasando, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y las promesas que tiene para nosotros no cambian. En Él no hay ninguna variación. En Él se halla perdón, en Él no vamos a encontrar ira que está enojado con nosotros por nuestros pecados. Más bien Él nos quiere recordar de la verdad, para que así juntos vayamos agarrados de la mano con el Señor hacia lo que queda al frente. Y eso lo conectamos con el versículo 5 del Salmo 130. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. No voy a poner mi esperanza en las cosas materiales, no voy a poner mi esperanza en mis propias fuerzas, no voy a poner mi esperanza en lo que diga aquel o aquella, no, en su palabra he puesto mi esperanza. Y en el momento que hicieron eso los israelitas, fueron recordados que el Señor presentará batalla por ellos. Aleluya. Y cuando hacemos pues lo que estamos haciendo en esta noche, el estudiar, el leer y el escuchar su palabra, eso igualmente es un portero, es algo que nos inspira, es un hecho que produce admiración, porque su palabra es milagrosa. Leemos de cosas que en la naturaleza uno dirá: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero está bien, el Señor no nos quiere hablar necesariamente a lo intelectual de la mente, nos quiere hablar al corazón y a nuestro espíritu, ya que su palabra quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y pues eso es lo que estamos haciendo para su gloria esta noche. Habíamos quedado en el 13, versículo 13 de Éxodo 15. Volvamos a Éxodo 15, vamos a leer del 14 al 18 antes de ver al cántico de Miriam. Y allí
les voy a leer y vamos a ver en más detalle la conexión del Éxodo 14, porque cuando el Señor nos dio esto para esta noche, yo dije, pues gracias Señor, porque eso lo leímos la semana pasada, pero como que no me encendió el foco para eso. Pero gloria a Dios que no era para la semana pasada, era para esta noche. Aleluya. Éxodo 15, de 14 a 18 dice: las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Amén. Y allí ellos pudieron experimentar o reflejar al momento que pudieron hacer el simple hecho de recibir lo que Moisés estaba diciéndoles en el capítulo 14, y al recordarse de la palabra que Dios les había dado a través de Moisés, ya ellos pudieron ver todo lo que miraron. Y pues el equivalente para nosotros hoy en día de eso está en Santiago 4. Si van a Santiago 4 conmigo, ahí vamos a ver cómo hizo el pueblo de Israel para recibir lo que el Señor les estaba diciendo. Santiago 4. Santiago 4, vamos a leer el versículo 7, 8 y el 10, porque esto es lo que bajo de lo que se lee va en más detalle lo que hizo el pueblo de Israel y lo que podemos hacer nosotros para por fe recibir lo que Dios tiene para nosotros. Santiago 4, 7 y 8 y 10 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Como había dicho la pastora antes de comenzar el estudio, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice: pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Eso lo mencionan porque solo lo podemos hacer solo y cuando estemos sometidos a Dios, resistiendo al diablo y acercándonos a Él. Eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Limpiar las manos y purificar el corazón es trabajo del Espíritu Santo, pero lo hace a través de la palabra que estudiamos. El versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Moisés, en lo que le recordaba al pueblo de Israel: no tengan miedo, mantén tu posición, que hoy serán testigos de la salvación de Dios. Él tuvo que tomar esos pasos. Él fácilmente, si no estaba bajo la influencia de Dios, pudiera haber dado sus cachetadas a esos israelitas, ¿verdad? Por estar tan desagradecidos, ¿verdad? Estaban diciendo: ¿por qué nos sacaste al desierto? Estamos aquí para morir y todo eso. Y él no le paró bola a nada de eso, porque el Señor estaba con él y el Señor era quien le estaba diciendo que dijera.
Entonces Él se humilló, que destinado es reducir la autodependencia para volver a depender de Dios. Hoy en día nosotros podemos ser como Moisés, podemos hacer lo que el Señor nos llama a hacer cuando estemos recibiendo, llenándonos con su palabra, y en lo que vamos recibiendo más y más su palabra, reduciendo la autodependencia, ¿verdad? El decir, pues yo lo puedo en mis propias fuerzas, yo lo puedo porque esto y esto y lo otro, cuando la verdad es que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Aleluya. Y con eso no lo tienen que buscar, pero voy a brincar al Éxodo 14. Se los voy a leer de la Reina Valera, porque lo que yo leía de esta nueva versión internacional no tiene las mismas palabras. Pero en Éxodo 14, 19 y 20 vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, y como hizo Moisés con los israelitas, el poder de someternos, el poder de humillarnos, el poder de recibir y recordarnos qué palabra Dios nos ha dado, qué promesas nos ha dado. Éxodo 14, 19 y 20, en la Reina Valera dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20 dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, o sea, los egipcios al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma columna de nube que iba delante de ellos, Dios puso detrás de ellos, y para su pueblo era luz, pero para los que los iban persiguiendo era tinieblas. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿cómo es de poderosa la palabra de Dios? Que para nosotros es lumbrera a nuestros pies. Para nosotros esa palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros escrito ahí, es esa columna de nube, columna de luz que nos alumbra en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo recibimos o reducimos la autodependencia a seguir dependiendo de Dios? Así como hizo Moisés, nos sometemos a Dios, nos acercamos porque Él se acerca a nosotros, y así como Él les recordó al pueblo de Israel, recibimos y nos recordamos de la palabra que nos ha dicho. Por eso leímos el Salmo 130, porque ahí el versículo 5 nos recuerda: en su palabra he puesto mi esperanza, no en lo que yo sé, no en lo que diga el hermano o la hermana, sino lo que Dios me dice en su palabra. Volvemos ahora pues a seguir en Éxodo 15. Vamos a leer del 18 hasta el final, cuando llegan a un lugar que se llama Mara. Entonces vamos a leer del versículo 18 al 27 y vamos a ver ahí un poco más de los detalles ejemplar de Moisés. Éxodo 15, 18 dice:
ese ya lo vimos, el 19, perdón, donde comienza el cántico de Miriam. Dice: cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur, y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed ahí. Comenzaron entonces, como cualquier humano a lo mejor lo haría, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaron: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Y allí, en lo que leímos, podemos ver que los israelitas se enfrentan con otro problemita, o pues si estuvieran aquí dirían: ese no fue problemita, como que llegamos allí y no hay agua para tomar. Si no hay agua, nos vamos a morir. Sería cierto en lo natural, pero igual que Moisés les recordaba en el capítulo 14, aquí él sigue como el escogido de Dios para recordarles: el Señor nos está cuidando. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un pedazo de madera, el cual Moisés echó al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Y podemos ver otra vez el ejemplo de que cuando somos presentados con una angustia, con una calamidad, con un problema, sea lo que sea, tenemos decisiones de poder, como los israelitas, murmurar y decir: Señor, pues ¿qué voy a comer? Señor, ¿cómo voy a pagar el bill? Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Va? Y dependiendo de dónde está nuestro corazón, puede ser pregunta auténtica y honesta, ¿verdad? Preguntándole al Señor: Señor, muéstrame, enséñame cómo lo voy a hacer. O puede estar el corazón en la condición de estar murmurando y quejándose. Entonces todo eso es una decisión propia, dependiendo en qué ponemos nuestro enfoque. Y como leímos en Santiago 4, pues ahí podemos ver que Moisés se sometió o se acercó a Dios, y la palabra fue cumplida. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Dios le dijo: mira este pedazo de madera, échalo al agua, y ya, están bien cuidados. Están bien cuidados, no sean dramáticos. Y pues hoy en día busquen conmigo en Mateo 6. Esta es la respuesta
de Jesús mismo para nosotros, que tal vez lleguemos en un momento u otro a preguntarle, murmurando, Señor, ¿qué voy a beber? Señor, ¿qué voy a comer? Señor, ¿cómo voy a pagar este bill? Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y nos ponemos dramáticos, pero Él es paciente, nos ama como cualquier padre y nos calma, nos dice, hijo, hija, todo te lo tengo aquí. Solo busca qué te digo aquí y ya lo de dramático, dramática, se te va. Mateo 6, versículos 25, vamos a leer los versículos 25 al 27, luego 33 y 34, porque aún en los tiempos de Jesús y hoy en día, ¿verdad? Como vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el Dios del mundo es Satanás y él igual tiene sus mensajeros, tiene sus seguidores que hacen cosas que Él los manda a hacer, los convence a hacer. Hoy en día también hay cristianos que tal vez nos preguntemos preguntas parecidas a la de los israelitas, pero esta verdad es para nosotros, no importando que sea el día o el momento que estemos. Mateo 6, 25 al 27, luego brincamos a 33 y 34, no sé en sus Biblias, pero en esta el título dice, de nada sirve preocuparse. Amén. Esa es verdad que nos hace libres. De nada nos sirve preocuparnos, puede ser un episodio pequeño, pero nosotros somos quienes en nuestros corazones determinamos, ay Señor, gracias por recordarme de tu verdad, ya no me tengo que preocupar. O si decidimos, ay, pero Señor, es que no sabes, no miras lo que estoy pasando, y ya Él es paciente y nos recuerda. Por eso les digo, en el versículo 25, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué piensan? ¿Valemos más a Dios que unas aves del cielo? Amén. Amén. Y en el versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ninguno de nosotros. Nadie. No existe la persona que por preocuparse puede añadir una sola hora al curso de su vida, ni tampoco en lo práctico no existe la persona que con el preocuparse resuelva las cosas por las cuales se está preocupando. Entonces, por eso el Señor en su amor nos recuerda. Brinquemos al 33, versículo 33, ahí es donde está la clave de cuando estemos en cualquier necesidad. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas, toda la comida, toda la bebida, todo el dinero para que pague sus biles, todo el dinero para que necesite para el gas, para el coche, todas estas cosas les serán añadidas. Aleluya. Entonces, hoy en día, la arma que usa el enemigo, que es la misma que ha usado desde el principio, la preocupación, podemos triunfar contra ella con lo que acabamos de hacer, al recordarnos de lo que Dios nos dice en su palabra y poner nuestra esperanza en la palabra, como leímos en Salmo
130. Ponemos nuestra esperanza en su palabra. Volvamos ahora a seguir al Éxodo 16. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el 15, lo que hemos hablado, si no, pues seguimos al 16 y como quiera tenemos unas preguntas al final, nomás 4 de contestar, una es para reflejo personal. Éxodo 16 dice el maná y las codornices. Vamos a leer hasta el versículo 9 y hablar un poquito sobre esos primeros 9 versos. Dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que era entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. La segunda vez que les dice a los israelitas que están murmurando contra Dios, no contra ellos. Porque ¿quiénes somos nosotros? Y ahí ya les dice claramente Moisés: ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Y igual en esta noche, luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad de Freeport, Illinois, dile a toda la comunidad de tus amigos, tus familiares, en casa, en el trabajo, dile a toda la comunidad de Jehová Nisi, la primera parte, que se acerque al Señor, pues los ha oído. Punto. Nosotros no somos de los que murmuramos, y si lo somos, pues en esta noche somos libres, porque el Señor, como quiera, escucha a los dos, las murmuraciones y las oraciones, y nos ama tanto que escucha las dos. Pero el detalle está en que nos acerquemos, así como leemos en Santiago. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, y todos los que estamos aquí, esta verdad no hay nadie que se escape de ella. La verdad para cada uno de nosotros es que Dios tiene un propósito divino, tiene un plan para nuestra vida y nos quiere ayudar a poder vivir ese plan. La evidencia de eso lo
lo podemos ver en lo que leímos, que el Señor no responde en ira, no responde impacientemente en contra de los israelitas, sino que les provee lo que están pidiendo. Y de la misma manera nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, cuando nos humillemos delante de Él, como leímos de los versículos de Santiago, el detalle está en nunca olvidarnos de dejar de reflejar sobre la provisión del pasado, porque todos los que estamos aquí, ninguno podemos decir que el Señor no ha proveído en el pasado. Todos estamos aquí porque en algún punto u otro Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado techo, comida, bebida, todo lo necesario para que estuviéramos hoy aquí, y con esa misma reflexión de mirar atrás y dejar de todo lo bondadoso que ha sido Dios, nos da esperanza de poder ver que en el futuro lo va a seguir haciendo. Y por eso está el detalle del versículo 6, cuando Moisés y Aarón les dijeron a todos: esta tarde sabrán que fue en el pasado, fue el Señor quien los sacó de Egipto. Igual, nosotros en esta noche nos recordaremos, sabremos que fue el Señor quien nos sacó de la pobreza, quien nos sacó de la vida dura, de nuestros países anteriores. Fue el Señor quien los sacó de los vicios pasados, de cualquier cosa, de mucho el Señor nos ha sacado, pero así como podemos reflejar y no olvidar de lo que ha hecho y la provisión que Él ha dado en el pasado, el versículo 7, Moisés y Aarón les dice: y mañana, o sea, en el futuro, mañana, cuando nosotros se nos pelen los ojos y miremos: ay, Señor, gracias por otro día, mañana verán la gloria del Señor. En el futuro veremos la gloria del Señor porque la hemos visto en el pasado. Y en el momento es donde uno decide qué hace con cada uno. Uno puede estar en esa intersección y mirar al pasado y decir: Señor, estoy escuchando todo lo que hiciste para los israelitas, pero es que no creo que has hecho tanto bueno conmigo. Y ya uno comience a darle puerta abierta a las mentiras del enemigo, porque esa no es la verdad. Si estás aquí hoy, si estás vivo, si estás respirando, es porque Dios lo ha querido así, porque Dios te ama y porque tiene planes buenos para ti. Y de la misma manera podemos ver, así como vimos en Mateo, podemos ver al futuro, y la arma número 1 del enemigo para el futuro es meternos preocupación. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr este sueño? ¿Cómo voy a...? ¿Y cómo? Aquí el Señor nos está dando el ejemplo de que podemos ver, saber que fue el Señor quien nos sacó de lo malo que hemos pasado, y que mañana, que para nuestro futuro, veremos también la gloria del Señor, así como Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas. Aleluya. La provisión de Dios no cambia. Si Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, va a seguir proveyendo así como lo hizo cuando nos sacó de todo eso en el momento, y cuando nos lleve hacia el heredar y ver vistas cumplidas las promesas que Él tiene para nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces el Éxodo 16:9, ya vimos, ahí está el detalle. Dile a toda la comunidad de Jehová Nissi, dile a toda tu familia, a todas tus amistades, que se acerque al Señor.
pues los ha oído. No importa si han estado murmurando o en la iglesia o antes de acostarse, antes de irse al trabajo, han orado reverentemente, el Señor oye las dos cosas. Entonces hay esperanza para aún las personas o la gente alrededor que tal vez pensemos, pero que el Señor como que no, en ese coco no cabe. Sí, en ese coco cabe en el nombre de Jesús, porque Él oye las murmuraciones igual que las oraciones, y si las promesas las creemos nosotros, igualmente esa persona o ese familiar, esa amistad, pueden creer y pueden recibir estas mismas promesas, pueden ver, y el Señor en su corazón les va a volver a recordar: eso fui yo, cuando te saqué de eso, cuando saliste de esa prueba, no fue tus propias fuerzas, no fue lo que te proveó mami, papi, o la pastora, o el hermano, fui yo a través de ellos. Y el Señor, ¿verdad? Así como un Padre bueno, le encanta recordarnos de su bondad y de su amor. Aleluya. Sí, pues vamos a seguir en el versículo 10 de Éxodo 16. Vamos a leer hasta el 21 y tomar pausa después, enfocándonos en el versículo 15, porque también antes de comenzar, la pastora, el Espíritu Santo le dijo que mencione el pan de vida. Estamos leyendo del pan que el Señor proveó para los israelitas, y vamos a ver cómo eso se traduce para nosotros hoy en día. Éxodo 16, de 10 al 21 dice: mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Aleluya. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado: recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés le dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Y hoy en día, así como Moisés les contestó la pregunta: ¿y esto qué es?, Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Si buscamos en Juan 6, ahí vamos a encontrar el pan que el Señor nos da para comer de hoy en día. Y ya, pues gracias al Espíritu Santo, a través de la pastora, sabemos que es la palabra de Dios, pero lo vamos a leer para que
nos quede grabado en nuestra vista y llegue a ser grabado en nuestro corazón. Tenemos hoy en día también pan que el Señor nos da para comer, y eso lo vemos en Juan 6, versículos 28. Vamos a ver del 28 al 35, luego del 47 al 51, en Juan 6. Esa parte tiene como título Jesús, el pan de vida, y es sección profunda, tiene muchos versos, pero vamos a leer solo los del 28 al 35. Porque hoy en día, aunque el versículo 28, la pregunta es diferente, a los israelitas le preguntaron a Moisés, ¿qué es esto? Hoy en día preguntamos, o en algún punto u otro, hicimos la pregunta del versículo 28, y nos vamos a encontrar con familiares o amistades que se hagan esta pregunta. En el versículo 28 dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron a Jesús. Esta es la obra de Dios, que ayunen, que hagan vigilia 3 veces al mes, que oren 5 horas, que lean la Biblia 10 horas todos los días. ¿Dice así? No. Versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Todavía no entendían, y igual en el versículo 30 hay varios. Yo aún hace varios años me encontraba pidiéndole, Señor, pero dame señal, Señor, enséñame esto. ¿Verdad? Con lo físico, Señor, manda un milagro, abre los cielos, Señor, hazlo de manera que sea señal. Y en el 30 dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y aquí está la clave. Jesús declara, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Podemos ser saciados completamente en Jesús y con su palabra. Aleluya. Brincamos al 47. Los versículos 47 al 51 da más detalle. Jesús dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y no está más claro que en el versículo 48, el pan que hoy en día nosotros tenemos para comer es Jesús mismo, su palabra. Él dice en 48, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Aleluya. Y unas páginas atrás, si van para Juan 1, los versículos 16 al 18, pues también al principio de Juan 1 nos dice, el verbo se hizo hombre, está hablando de Jesús.
pero en los versículos 16 al 18, específicamente el 17, podemos ver cómo es el pan que Dios nos ha dejado para hoy en día, quién es y qué nos da. Ya leímos que nos quita toda hambre, jamás tendremos sed, pero estas dos claves del versículo 17 es lo que nos da eso. Juan 1, 16 al 18 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Aleluya. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer al Hijo unigénito, a conocer y recibir la gracia y la verdad que vienen por medio de Jesús. La ley de la que vamos a ir estudiando más y más del Antiguo Testamento en los estudios que están por venir, eso no salva a nadie. Jesús, el único perfecto de este mundo, quien pudo vivir esa ley perfectamente, nos hace su justicia, nos da todo lo que Él nos ganó, y es por medio de la gracia y la verdad que podemos comer el pan, quien es Jesús mismo. Aleluya. Y con eso vamos a seguir en Éxodo 16, del 22 hasta el final, pero no podríamos pasar por alto cuál es el pan de nosotros hoy en día, cuál es el pan que podemos saciarnos nosotros mismos y el pan que le podemos ofrecer al mundo, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a cualquiera que nos encontremos, que el Señor diga: compárteles mi verdad, compárteles la verdad de que nunca van a ser saciados. Vean, si andan en la tomadera, van a siempre querer otra cerveza. Si andan en la fumadera, siempre van a querer enrollarse otro. Si andan en fornicación, siempre van a querer o andar buscando otra o otro. Nunca termina el querer, el deseo de la carne. Pero con Jesús podemos ser saciados de toda hambre y de toda sed, porque es su gracia y la verdad que llega por medio de Jesucristo que nos satisface. Aleluya. Vamos a terminar mirando Éxodo 16, del 22 hasta el final. Luego lo vamos a conectar con unos versículos del Salmo 119. Pero Éxodo 16, 22 a 36 dice así, pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó: mañana, sábado, es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy, sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, pues el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron nada.
pienso que no les fue sorpresa, pero Moisés se los dijo. 28 dice, así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto le doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas de miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés, tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llamaban gomer, era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Y pues en esos versículos del 22 hasta el final, si pueden ir ya buscando el Salmo 119, vamos a leer los versículos 11 y 12. Puede ser que suene un poco diferente porque los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero esos versículos del Salmo 119 los vamos a conectar con el versículo 32 y 33 que acabamos de leer, cuando Moisés les dice a los israelitas, tomen 2 litros y guárdenlos. Vamos a ver cómo nosotros podemos guardar el pan de hoy en día, cómo podemos guardar el pan que Dios nos da hoy. Y en el 33 dice el por qué debemos de guardar. Pues los israelitas eran para que las generaciones futuras puedan ver a fin de conservarlas para las generaciones futuras. Y Dios, siendo el mismo ayer, hoy, para siempre, ese mismo querer no ha cambiado. Él tiene razón por la cual Él quiere que nosotros guardemos el pan de hoy en día, que es su palabra, que es Jesús. Y en Salmo 119, 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente va a sonar un poquito diferente, pero dice lo siguiente. Salmo 119, 11 y 12 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Versículo 12 dice: te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Y así como leemos que Moisés pues Dios a través de Moisés le dijo a los israelitas, guarda de este pan, el Señor igual a nosotros nos dice dónde guardarlo. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Eso es imposible si no guardamos su palabra en el corazón. Si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a caer 100 veces de 100 veces que intentemos de no hacerlo. Pero
guardando su palabra en nuestro corazón, recordando de dónde nos ha sacado y de dónde nos quiere llevar porque nos ama. Eso nos ayudará para no pecar contra Él, no porque si pecamos contra Él nos va a mandar un rayo y ahí vamos a morir, sino porque en lo menos y menos que vamos haciendo eso, vamos más flexibles y abiertos a lo que Él tiene para nosotros. Y el detalle del versículo 12, donde termina diciendo, enséñame tus decretos, ese es el detalle que conectamos con los israelitas, que Moisés le dijo que era para que puedan ver las generaciones futuras, igual nosotros en lo que vamos guardando la palabra y diciendo, Señor, enséñame tus decretos, enséñame qué me estás diciendo con el pan de hoy. Lo estamos haciendo más que solamente para nosotros, más que solamente para recibir lo que tiene para nosotros, sino que también es para enseñarles a las futuras generaciones. Y el Señor, como cualquier padre, encantado, podemos añadirle, ahí donde dice, enséñame tus decretos, podemos pedirle al Señor de nuestro corazón, Señor, enséñame a dejar la autodependencia, enséñame a acercarme a ti, enséñame a manejar mis finanzas como tú quieres que sean manejadas, enséñame cómo dejar este vicio, enséñame cómo dejar el chisme, enséñame a apreciar el pan, varias diferentes formas y cosas que le podemos pedir al Señor que nos enseñe, pero gloria a Dios, pienso que en esta noche nos ha enseñado el por qué les dijo a los israelitas que guardaran el pan para que nosotros guardáramos también su palabra. Entonces vamos a terminar con las preguntas rápidamente. Ya hace tiempito fue al comienzo que leímos Santiago 4, pero la número 1 dice cómo podemos vivir lo que nos dice Santiago 4, 7, 8 y 10. Básicamente nos dice que nos sometemos, que nos acerquemos y que nos humillemos delante de Dios. Y la forma en que podemos hacer eso es recibiendo y recordándonos de su palabra. Número 1, recibiendo y recordándonos de su palabra. Eso fue cuando retrocedemos un poquito y miramos en Éxodo 14 que hizo Moisés con el pueblo. No se ofendió a lo que ellos estaban pidiendo, sino les recordó de lo que Dios le había dicho. Entonces, número 1, recibiendo y recordándonos de su palabra. ¿Amén? Recibiendo y recordándonos de su palabra. Así se nos hace más fácil someternos, acercarnos y humillarnos. La número 2 dice, ¿cuál es una de las estrategias de nuestro enemigo y cómo triunfamos contra esa estrategia? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué es lo que le encanta al enemigo tratar de que hagamos? Dudar. Comienza con P. Preocupación. Exactamente, preocupación. La primera parte, preocupación. ¿Cómo triunfamos contra ella? Poniendo nuestra esperanza en la palabra. Y pues ahí con la pregunta está en paréntesis los versículos de Mateo, donde leímos que por medio de la preocupación nadie existe que pueda añadir a su vida. Entonces la preocupación y triunfamos poniendo nuestra esperanza en la palabra. Poniendo nuestra esperanza en la palabra. La número 3. ¿Qué podemos hacer hoy para ver la gloria de Dios en nuestro pasado
y en nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer para ver la gloria de Dios en nuestro pasado y nuestro futuro? Está en Éxodo 16:9, donde dice: luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita, dile a toda la comunidad de Jehová Nissi, de Freeport, Illinois, del país de los Estados Unidos, que se acerque al Señor. Número 3, acercarnos al Señor. Número 3, acercarnos al Señor. Y la número 4 es la más fresca en nuestra mente. Acabamos de leer en Juan. ¿Cuál es el pan de hoy en día? Amén. Y entre paréntesis tiene el versículo específico Juan 1:17, porque es la gracia y la verdad que llega por medio de Jesús. Contestación o respuesta simple, la palabra, pero es la gracia y la verdad que llega por la palabra o por Jesús. Y pues la número 5 no es tarea, no voy a darle calificación si la hace o no la hace, pero es para que en nuestro propio tiempo, nuestras oraciones hablando con el Señor, podamos reflejar. Dice: a pesar de tanto murmurar, Dios siguió proveyendo todas las necesidades del pueblo de Israel y siempre quería tener una relación íntima con ellos en su amor. Igual, Dios mandó a Jesús para que hoy todos los que creen en Él podríamos tener una relación personal con Dios. Y pregunta: ¿qué o cómo podemos acercarnos más a Dios que nos ama? Y ya el Señor pues nos revelará eso. Si se ponen de pie, pues vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por otra oportunidad de aprender más de su palabra. Luego le damos chance a la pastora para los anuncios. No podemos terminar la noche tampoco sin decir, pues si alguien necesita oración, estamos dispuestos para juntarnos con usted en lo que le esté pidiendo al Señor. Pues Señor, venimos ante ti en esta noche para darte la gloria, para darte las gracias, Señor. Gracias porque una vez más tu Espíritu Santo ha sido que está cumpliendo tu promesa, Dios, que nos dices que nos enseñará todas las cosas y nos traerá a memoria toda palabra que tú has dicho. Entonces, Señor, te damos las gracias porque en esta noche nos has enseñado, nos has recordado, Señor, de todo lo fiel, de todo lo bondadoso que has sido para cada uno de nosotros en nuestro pasado. Eso nos ayuda, Señor, a darte gloria y acercarnos a ti en el presente. Y, Señor, tenemos esperanza en tu palabra, tenemos esperanza en tus promesas, que así como los israelitas pudieron saber a través de Moisés que mañana iban a ver la gloria de Dios, también nosotros no somos de los que no tenemos esperanza, sino también sabemos que mañana al amanecer, Señor, mañana al hacer los quehaceres del día y siempre, siempre, siempre en nuestro futuro podemos ver tu gloria. Y por eso, Señor, te damos gracias, te amamos porque tú nos amas. Así como nos traíste, Señor, a tu hogar, Señor, a la iglesia con bien, te damos gracias adelantadas por llevarnos también a casa con bien. Damos gracias por todo esto en tu nombre santo. Amén y amén.